¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Gugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Wesley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta edición del seminario virtual Trump regresa a América del Norte en la encrucijada. El Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC, les da la más cordial bienvenida. Hoy viernes 21 de febrero de 2025. Se encuentran con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora titular, tiempo C, completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 37 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Cuenta con el grado de maestría en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia y cuenta con diversas especialidades en epidemiología, analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM y las Escuelas de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales e internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos el desarme y seguridad internacional, la agenda olvidada, animales fantásticos, diplomacia pública y el poder sobre del reino animal, las relaciones internacionales en el siglo XXI, la economía política de la seguridad internacional, en fin, diversas obras que tiene ya publicadas la doctora. Ha sido miembro del panel de expertos en la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Actualmente es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. Ha ganado en 3 ocasiones el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así como la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999. En el 2022 fue distinguida por el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales por la UNAM y en 2018 recibió un reconocimiento a su trayectoria académica por 7 universidades andinas en Mendoza, Argentina. Es consultora de organismos internacionales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y además es columnista en las revistas Etcétera, Alcaldes de México y Este País, y así como en el diario Río Grande Guardian. Es miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. Sea bienvenida, doctora María Cristina Rosas. También está con nosotros el destacado doctor Juan Pablo Prado Layande. Él es doctor en Relaciones Internacionales y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, cum laude. Sus líneas de investigación se dedican a la cooperación internacional y a procesos de integración, en donde cuenta con experiencia profesional y vasta producción editorial con una trayectoria de 25 años. Redactó su tesis doctoral en la Universidad de Sussex, Reino Unido,
y realizó una estancia laboral obtenida por concurso público en la Agencia de Cooperación Internacional de la Unión Europea, en Bélgica, Bruselas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM con mención honorífica. Desde el año 2008 a la fecha es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito a la licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor invitado y senador de tesis en España, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, etcétera. Y en 2024 realizó estancia de investigación en la Universidad de Boston, Pardee School of Global Studies y en la Universidad Complutense de Madrid. En su haber profesional también cuenta del año 2005 al 2008 por concurso público, ganó la plaza de subdirector de Cooperación Multilateral de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, en donde ascendió como director de Relaciones Multilaterales de 1997 al 2000 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el entonces Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, hoy agencia. Fue responsable de la Subdirección de Cooperación Técnica y Científica con África y Medio Oriente. Ha sido ganador del reconocimiento al servicio social otorgado por el rector de la UNAM en 1997. Además, por solicitud de Naciones Unidas y la Cancillería, creó el primer curso virtual sobre cooperación internacional para el Servicio Exterior Mexicano, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2009 y a la fecha ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Bienvenido, doctor Juan Pablo. También está con nosotros la doctora Talía Rebeca Haro Barrón. Ella actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la misma facultad. Ha realizado diversas estancias de investigación en la Foundation Brocher de Ginebra, Suiza, el Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown, la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Public Citizen de Washington, D.C., así como en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala. Cuenta con 2 maestrías, una Erasmus Mundus en Salud y Políticas Sociales por parte de la École des Hautes Studies en Science Society de París y en la Universidad de Linköping en Suecia. Además cuenta con diversos artículos académicos y capítulos de libros en diferentes editoriales nacionales e internacionales. En prensa nacional, la doctora Rebeca ha presentado trabajos en La Silla Rota y en La Crónica, así como en foros nacionales e internacionales, como en la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Sussex, y además en la Universidad de Shanghai, la Universidad de Johns Hopkins y la Fundación Osvaldo Fiocruz. Así también cuentan los estudios que ha realizado en la Asociación de Estudios Latinoamericanos y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bienvenida, doctora Rebeca Haro. Bien, para dar inicio con este seminario, me permito recordar a los asistentes que mantengan cerrados sus micrófonos y, por supuesto, en el orden de presentación, la doctora María Cristina tendrá un espacio hasta por 20 minutos. Bienvenida, doctora Cristina. Muchas gracias al doctor Salvador Escobar, saludo a los colegas, saludo al público que nos acompaña aquí en la sala de Zoom y también a través de Facebook Live y las redes sociales, y me voy a permitir compartir pantalla para el abordaje del tema que quiero desarrollar con ustedes y que tiene que ver con el multilateralismo selectivo de Donald Trump. Esta imagen creo que es muy ilustrativa. Aquí lo pueden ver en el primer día tras su asunción, haciendo una serie de órdenes ejecutivas, muchas de ellas que afectan al desarrollo del multilateralismo en el mundo. Yo quiero en los 20 minutos de que dispongo hablarles de cómo se encuentra el multilateralismo en el mundo, porque hablamos mucho de que Donald Trump se opone al multilateralismo y de que toma acciones unilaterales
multilaterales que impactan negativamente al multilateralismo, pero vamos a ver qué tan cierto es que el multilateralismo no es eficiente o no está cumpliendo con las expectativas que se tienen. Tenemos un estudio del Instituto de Economía y la Paz de Sydney que mide el índice, es un índice sobre el multilateralismo y mide la participación de los estados en las instituciones multilaterales. En un momento más les voy a hablar de este índice. Posteriormente haré una mención breve de cómo participa Estados Unidos en organismos multilaterales y los montos financieros que destina a ellos, no solo a Naciones Unidas. Fíjense ustedes que Estados Unidos financia a buena parte de los organismos multilaterales y regionales que existen, le da dinero a la Unión Africana, al Consejo Europeo, bueno, por supuesto a la OEA, pero la realidad es que hay una participación financiera no necesariamente suficiente y no necesariamente pagada a tiempo, pero la hay de parte de Estados Unidos a favor de organismos multilaterales, por lo menos hasta antes del inicio de esta segunda administración de Trump. Enseguida les voy a hablar de algunos estudios de opinión sobre qué piensan los estadounidenses respecto a la participación de Estados Unidos en organismos internacionales. Luego haré un recuento muy rápido de las medidas que Donald Trump ha desarrollado como órdenes ejecutivas para retirar o restringir la participación de Estados Unidos en organismos multilaterales. Les voy a hablar también de esta última medida de la centralización de acciones de política exterior y algunas responsabilidades muy específicas que se le están dando al canciller Marco Rubio y algunas reflexiones finales. Bueno, pues este es el índice de multilateralismo de 2024. La realidad es que este índice es muy nuevecito. Se empezó a publicar como proyecto piloto en 2022. Ustedes saben que este Instituto de Economía y la Paz publica el índice de terrorismo global, publica el índice de paz global, el índice de paz de México, es decir, tiene una gama fascinante de publicaciones que nos ayudan a ponerle números a problemáticas complejas que aquejan al mundo. En la edición correspondiente a 2024 y tomando en cuenta que este índice es muy joven, se hacen hallazgos interesantes a propósito del multilateralismo, porque como comentábamos, se asume que hay una crisis de las instituciones multilaterales y que está cayendo, digamos, el apoyo de la comunidad internacional a dichas instituciones. El índice mide tres rubros. Uno de ellos lo vemos aquí en letras rojas, es la participación, me adelanto tantito. Otro es el desempeño y el último es la inclusión. Bueno, esos tres aspectos que analiza el índice, bueno, en materia de participación, pues parece optimista porque señala que los estados se mantienen activos participando en los organismos multilaterales y en la Organización de las Naciones Unidas. Y en los rubros que analiza este índice, que son paz y seguridad, derechos humanos, acción por el clima, salud pública y comercio, en todos estos rubros, quizás salvo el rubro de comercio, la participación de los estados se ha incrementado considerablemente. Esto significa que los estados se mantienen vinculados al multilateralismo, pero que su enfoque ha cambiado. Y esto lo documenta muy bien el índice y es, digamos, un señalamiento que vale la pena resaltar. El índice señala que los estados sí apoyan al multilateralismo, pero que han cambiado su enfoque de favorecer la cooperación a favorecer la impugnación y la crítica, ¿ok? Entonces participan, pero son críticos. Antes participaban y eran cooperativos. Eso es importante señalarlo. En el rubro del desempeño, aquí es donde se ve mal el multilateralismo, porque prácticamente en todas las áreas que comentamos, trátese de paz y seguridad, acción climática, derechos humanos, se evidenció un declive, sobre todo en paz y seguridad. Si bien la acción climática y los derechos humanos también muestran declives importantes. Esto significa que las crisis globales, como las que vemos apuntadas en esta diapositiva, están superando la capacidad de respuesta de los estados. Y como los estados son el eje del multilateralismo y son el sustento de Naciones Unidas y de otros organismos multilaterales, esto explicaría
parte del problema. Ahora, el informe del multilateralismo revela que las limitaciones no tienen que ver en sí propiamente con el multilateralismo, porque el desempeño en muchas áreas depende de las acciones internas que desarrollan los estados, y hay estados que están dejando de replicar internamente los compromisos internacionales que han asumido. Finalmente, el terreno donde el informe dice que hay un gran desempeño es el de la inclusión, y esto lo documenta señalando que se ha observado un crecimiento sostenido en el número de ONGs que participan en diversas esferas de Naciones Unidas, y también en el aumento en el número de la representación de las mujeres en los órganos de Naciones Unidas, lo cual es verdad, pero también puede ser engañoso, porque cuando miramos países en específico observamos rezagos importantes, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una mirada retrospectiva, y se remonta el informe a 2013, cómo era la participación, cómo era el desempeño y cómo era la inclusión. En lo que se refiere a la participación, ahí tienen los 5 rubros que aborda el informe: paz y seguridad, derechos humanos, acción climática, salud pública y comercio. En todos, salvo comercio, ha habido un incremento en la participación. En el desempeño, pues está mal, todo está muy mal. Paz y seguridad ha visto un declive respecto a 2013, pero también derechos humanos, la acción climática, la salud pública y el comercio. En el tema de la inclusión, prácticamente en todos los rubros, quizá menos en salud pública, se han registrado avances. Y aquí tenemos otro gráfico que aparece en el informe, donde ustedes pueden ver en estos pies, en estos pasteles, que por ejemplo la participación pues mayormente es verde, el desempeño mayormente se ha deteriorado, es rojo, y la inclusión mayormente es verde, es decir, ha mejorado. Sin embargo, este informe, no crean ustedes que contempla que todo va muy bien con el multilateralismo, porque si bien hay una participación e inclusión con un desempeño sobresaliente, la realidad es que el nivel de compromiso de los estados, por ejemplo, con Naciones Unidas, está estancado. Y quiero que observen con mucha atención este gráfico. No es tan nítido como yo hubiera querido, pero quiero que vean la parte de abajo. Sí, esto es muy importante. Este es el presupuesto de la ONU y las contribuciones obligatorias de los estados y las contribuciones voluntarias, ¿sí? Quiero que vean que desde 2011 para 2022, y no ha cambiado mucho en 2023 y 2024, las contribuciones voluntarias no han cambiado. O sea, los estados han seguido dando lo mismo, ¿sí? Aportando lo mismo a Naciones Unidas, no obstante que Naciones Unidas cada vez tiene mayor necesidad de recursos y cada vez atiende agendas más complejas. Lo que sí observamos, y esto es muy impresionante, es cómo están creciendo, lo pueden ver aquí en azul clarito, las aportaciones voluntarias. Fíjense que las aportaciones voluntarias son aportaciones que dan países, sobre todo del norte global, ¿verdad? Y estos países canalizan recursos para agendas y temas que les son prioritarios. Entonces, el que esté creciendo el financiamiento a Naciones Unidas no necesariamente significa que esto está beneficiando a los países, por ejemplo, el sur global, puesto que ellos tienen una participación financiera marginal en la institución, sino que cada vez más la agenda de Naciones Unidas está dependiendo de aportaciones voluntarias y de las agendas que los países desarrollados financian y consideran como instrumentos favorables a los intereses de esas naciones. Entonces, esto sí es un focote rojo, ¿sí? Es un semáforo rojo de la situación financiera que está enfrentando Naciones Unidas. Paso rápidamente, me queda muy poquito tiempo, al tema de cómo participa Estados Unidos en organismos internacionales, en organismos multilaterales. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene un acta, el acta de participación en la ONU. Ahí pueden ver el número de esta acta. Es el instrumento que permite que Estados Unidos financie organismos multilaterales, tanto de Naciones Unidas como otros, como la Unión Africana, como el Consejo de Europa, como la Organización Internacional del Zinc y otros decenas de organismos.
Para el año fiscal 2023, Estados Unidos destinaba a organismos internacionales, todos, la ONU incluida, 16.5 millones de dólares. Cuando comparamos esto, porque ya ven que Trump dice, ay, es que esto es muy caro y no nos da beneficios, ¿verdad? Siempre el tema de, ay, qué caro es esto. Parece mucho dinero, ajá, pero compárenlo con el presupuesto militar. Acá, para financiar los dineros de organismos internacionales, Estados Unidos entrega 16.5 billones, pero aparte hay que decir que Estados Unidos no necesariamente paga tiempo, que es moroso, sobre todo con Naciones Unidas, ¿sí? Le retiene eh, los pagos y las contribuciones que realiza. Pero el presupuesto militar son 820. Yo digo que el presupuesto militar pues es caro, ¿verdad? Y que lo que da organismos internacionales pues es una fracción de lo que se destina a lo militar. Pero bueno, lo militar tiene un contexto político, estratégico específico, Naciones Unidas tiene otro contexto, otro nivel de prioridad. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de los 16 millones que le entrega Estados Unidos a organismos multilaterales, incluida la ONU, a través de esto, Estados Unidos impulsa sus intereses particulares, incluyendo sus valores, sus visiones del mundo, sus percepciones, son poder suave, ¿sí? Estas contribuciones, poder suave que proyecta una imagen responsable y amigable de Washington en el planeta. Y la otra cosa que les quiero decir, y lo hemos comentado en otros foros, ser líder tiene un costo, ¿m? Y Estados Unidos tiene que pagar ese costo si quiere seguir siendo líder. Ahorita vamos a ver lo que está pasando con las contribuciones a Estados Unidos y creo que varios de ustedes se van a ir de espaldas, pero antes de llegar ahí, quiero hablarles de la opinión de los estadounidenses sobre la participación de Estados Unidos en organismos multilaterales, porque se supone que Donald Trump está haciendo lo que le pide su pueblo, lo que le piden los votantes, ¿no? Y cuando da a conocer órdenes ejecutivas donde se retira de un buen de organismos internacionales o le reduce el financiamiento, es porque así lo pide el pueblo. Bueno, pues el pueblo es mucha gente, ¿eh? Yo quiero remitirlos a estos estudios que hace el Pew Research Center. Este es de abril de 2024. Son encuestas muy interesantes donde se le pregunta a los estadounidenses, obviamente es un muestreo y también hay consideraciones de edad, de posición socioeconómica, de filiación partidista, política, en fin, pero bueno, podemos decir que a partir de lo que se recoge en esta encuesta de 2024, ha caído un poco la opinión favorable de los estadounidenses respecto a Naciones Unidas, porque mientras que en 2023 57% de los interrogados veían bien a la ONU, pues la cifra cayó a 52% el año pasado. Pero fíjense aquí, cuando hacemos el desagregado, vemos que, por ejemplo, la gente con posgrados, pues tiene más información, tiene más educación, el nivel educativo es más alto, tiene una opinión bastante favorable, 64%. La gente con menos escolaridad tiene una percepción menos positiva, pero vean a los republicanos. Los republicanos tradicionalmente tienen una mala opinión de Naciones Unidas, los demócratas en cambio son bastante pro Naciones Unidas, como lo revelan estos datos, y también el rango de edades. Las personas mayores de 65 años pues son las que tienen una opinión bastante negativa sobre la ONU. Los más jóvenes pues son más optimistas, pues parece que esto también tiene que ver de hecho con la edad, ¿no? Y entonces, con esta información nosotros podemos valorar a quién le está hablando Donald Trump cuando firma estas órdenes ejecutivas y a qué intereses responde. Obviamente, pues él representa al Partido Republicano, al Partido del Escepticismo respecto a Naciones Unidas. Entonces, esa sería una línea de explicación. Quedan 5 minutos, doctor. Ok, muchas gracias, doctor. Ahora, yendo a otros elementos, sí, el 66% de los estadounidenses en esta encuesta ven el rol de la ONU como algo que beneficia a Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? 66% dicen que es bueno
el papel que desempeña la ONU para los intereses de Estados Unidos. 48% señala que la ONU se ha mantenido sin cambio en años recientes, lo cual pues es como la mitad, ¿no?, de los encuestados. Y el 51% de los encuestados considera que la ONU carece de capacidad para proporcionar de manera efectiva asistencia humanitaria en Gaza, que esto les podría explicar por qué Estados Unidos ha decidido, con Trump, eliminar el apoyo al organismo para refugiados de Palestina, ¿no? Porque pues la opinión pública considera que la ONU no puede, no tiene la capacidad, por lo menos 51% de los encuestados dicen que la ONU no tiene la capacidad para brindar asistencia humanitaria efectiva en Gaza. Entonces, bueno, decíamos, los demócratas son más favorables que los republicanos al multilateralismo, para terminar pronto, pero esto tampoco es tan así, porque hay demócratas renuentes, como también hay republicanos entusiastas, ¿no?, respecto al multilateralismo. Ahora, esta encuesta, que es de otro documento del Pew Research Center, se observa que la confianza de la población en el gobierno es inferior al 25%. Esto me parece muy grotesco, si me permiten decirlo, porque quiero que vean aquí en la parte de abajo cuál era la confianza de la población estadounidense con Eisenhower, con Kennedy, con Johnson. Se cayó con Nixon, tenía que ser, ¿verdad? Pero digamos, esta es como una época donde hay bastante confianza en las instituciones, y de ahí en adelante, bueno, un poco de recuperación con Bush, con motivo de los atentados terroristas y la respuesta que el gobierno de Estados Unidos tuvo que dar al terrorismo, pero de ahí hasta hoy vemos una debacle en la confianza hacia las instituciones. Y otro punto importante, hace 20 años había una percepción negativa del 7% de los encuestados sobre republicanos y demócratas, ¿sí? Decían, pues ni uno ni otro, ¿eh? Los dos son deficientes, ¿no?, decían los encuestados. Pero ahora, en la encuesta más reciente, es el 28% de los estadounidenses que aprecian negativamente la manera en que se desenvuelven demócratas y republicanos. Y esto nos habla de una crisis institucional, y nos habla también de una crisis de partidos políticos, ¿no?, que no es un tema menor. Paso ya, para irme acercando al final de mi presentación, a algunas, son muchas, son 100 medidas ejecutivas que ha dado a conocer Donald Trump, pero les voy a mencionar algunas que me parecen especialmente relevantes para el tema que nos ocupa. Por supuesto, el retiro de los acuerdos de París. Él denunció que estos acuerdos limitan considerablemente la capacidad decisoria de Estados Unidos en materia ambiental. Retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, tema que estará abordando la doctora Rebeca en un momento más. Habla de reanudar esfuerzos desarrollados en su primera administración para redirigir el agua del delta de Sacramento-San Joaquín al centro y sur de California, lo cual tiene enormes implicaciones ambientales. Ordena al secretario de Defensa desarrollar un plan arquitectónico para un escudo de defensa antimisiles, otra vez con esto, similar al Iron Dome de Israel, para disuadir ataques aéreos extranjeros y garantizar la capacidad de un segundo ataque. Otra vez esto. Retira a Estados Unidos de organizaciones de Naciones Unidas y finaliza su financiamiento y revisión del apoyo de Estados Unidos a todas las organizaciones internacionales. Digo, no es solo Naciones Unidas, está haciendo una valoración de la participación de Estados Unidos. Un minuto. Sí, doctor, multilaterales. Y bueno, rápidamente se ha dicho que Estados Unidos ya no participará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Trump acaba de retirar otra vez a Estados Unidos de la UNESCO. O sea, ha sido un drama la relación de Estados Unidos con la UNESCO. En los 80 Reagan retiró a Estados Unidos de la UNESCO, regresó con Bush Jr. después de los ataques terroristas. Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO en 2017, Biden regresó en 2023 y otra vez se retiró de la UNESCO. Y el tema central con la UNESCO es Palestina, ¿sí? La razón de que Trump se retirara en 2017 de la UNESCO, o que retirara a Estados Unidos, es porque la UNESCO reconoció al Estado palestino y lo incorporó como miembro de pleno derecho. Entonces hay un tema de Medio Oriente muy enraizado en la crisis de las relaciones entre Estados Unidos y la UNESCO.
Ya hablamos del organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas para Refugiados, ya no va a otorgar financiamiento y revisará a organizaciones intergubernamentales internacionales de las que Estados Unidos forma parte y proporcionará ciertos tipos de financiación o apoyo sujeto a las prioridades políticas que tiene este gobierno. El 12 de febrero dio a conocer una orden ejecutiva titulada Una voz para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y esto es para centralizar en su figura, fíjense qué grave, centralizar en la figura de Trump las decisiones de política exterior y establecer sanciones para funcionarios que no las cumplan. Ojo, este decreto busca en la práctica extender los poderes que la Constitución le otorga al presidente como comandante en jefe y principal negociador en asuntos diplomáticos. O sea, ahorita que Trump está negociando con Putin el fin de la guerra en Ucrania, nadie tiene nada que decir en Estados Unidos conforme a esta centralización de acciones de política exterior. Me parece gravísimo porque Estados Unidos siempre se ha distinguido por ser un país de checks and balances, y ahora esta orden ejecutiva modifica radicalmente esto y pues llamó la atención de ustedes también sobre la figura de Marco Rubio, un personaje con una experiencia nula en asuntos internacionales que ahora forma parte de la comitiva que está negociando con la comitiva de Putin el fin de la guerra en Ucrania, y les aviso, Putin mandó toda la carne al asador, mandó a lo más granado de la diplomacia y de los estrategas y de los titulares de inteligencia a las negociaciones con las contrapartes de Estados Unidos, que todos carecen de información sobre Rusia y sobre la problemática de Ucrania. Así se va a negociar el fin de la guerra en Ucrania. Es algo tristísimo. Termino diciéndoles que hasta antes de la llegada de Donald Trump para un segundo mandato, la información que vimos del índice de multilateralismo, porque hay que aclarar que esa información es anterior a la llegada de Trump en un segundo mandato, ya nos mostraba focos rojos, pero el hecho de que el país que más contribuye a financiar organismos internacionales se retraiga de sus compromisos financieros está llevando a que países con recursos pero que no están comprometidos con las mejores causas como derechos humanos, democracia, paz y seguridad, equidad de género, tomen la batuta. Miren, está pasando que cuando se retiró en 2017 Trump de la UNESCO, Emiratos Árabes Unidos, que no se distingue precisamente por ser el que mejor trata a sus mujeres ni el más democrático, dijo: yo voy a hacer una contribución sustantiva a la UNESCO para ayudarla a compensar la salida de Estados Unidos y la falta de recursos que aportaba Estados Unidos. Bueno, pero esto no es gratuito. Emiratos Árabes Unidos quiere influir en las políticas de la UNESCO respecto a temas como el relativismo cultural, ¿no? O la aceptación de facto de ciertos estatus que tienen mujeres o que tiene la sociedad respecto al sistema político de Emiratos, ¿sí? Para que esto sea aceptado por UNESCO, y la UNESCO no sé si guarda silencio o hace como que le habla a la Virgen, pero no deja de cumplir varias de sus funciones en función de quien le está aportando recursos financieros. Esta gráfica de la derecha, rápidamente porque ya tengo que terminar, muestra que hay varios países que consideran que Naciones Unidas está fracasando en su accionar. Son países que pues han sufrido diferentes problemáticas y consideran que Naciones Unidas no ha estado a la altura para resolver estas problemáticas. Y bueno, lo que sí les quiero decir es que Trump, por eso ya llamo a esta presentación multilateralismo selectivo, Trump sí quiere incrementar apoyos a organismos multilaterales, pero de tipo conservador, grupos pro vida, promotores de visiones excluyentes, antifeministas, antiaborto. Trump financia aliados como Israel, pero restringe apoyos para los palestinos. Trump debilita la concertación con los países occidentales avanzados y opta por negociaciones bilaterales, que esa es otra cosa importante en el estilo de Donald Trump. Y los quiero dejar con esta imagen. Esta imagen de verdad es para irse de espaldas porque denota que hay un gran ganador del retiro de Estados Unidos de organismos multilaterales, y ese ganador tiene nombre y apellidos y se llama República Popular China. Vean ustedes cómo estaba el porcentaje de contribuciones financieras a Naciones Unidas en 2020. China estaba en tercer lugar, aportaba el 7.9. Estados Unidos siempre aporta el 22%, no paga, pero digamos la cuota que debería aportar es el 22%, un poco más de la quinta parte del presupuesto de la ONU.
Vean lo que se aprobó el año pasado para el presupuesto de la ONU. Esto sí está de verdad impresionante. China pasó al segundo lugar, pero no con cualquier monto. China para este año será el segundo contribuyente financiero de Naciones Unidas a 2 puntos porcentuales. Damas y caballeros, por favor, lo voy a volver a decir, a 2 puntos porcentuales. Esto es para que, vaya, se me hace impresionante, de Estados Unidos, ¿ok? Pero vean al otro comunista, bueno, comunistas de nombre, ¿no? Porque son más capitalistas que nada. Rusia, ¿sí? Si ustedes hacen la suma, yo lo hice con bastante enjundia, lo que aporta China más lo que aporta Rusia, tenemos el monto que aporta Estados Unidos. ¿Qué tal? Entonces, los comunistas están dominando al mundo. Bueno, no es tan así, pero en política internacional no hay vacíos. Lo que un país deja de hacer, otro lo aprovecha y se beneficia de ello. Muchas gracias. Gracias, doctora María Cristina Rosas. Definitivamente una magnífica presentación porque nos da un esbozo muy general de lo que son los primeros días del gobierno de Donald Trump. Trump regresa a América del Norte en la encrucijada. Y bueno, me quedo con algunas ideas muy importantes, como por ejemplo, habló doctora sobre el multilateralismo selectivo, un término muy bien acuñado porque finalmente Trump está con sus acciones ejecutivas hacia dónde va a encauzar el nuevo multilateralismo. Otro de los elementos es la participación de los estados, cómo van a ser las cuotas voluntarias de los estados y sobre qué prioridades lo va a hacer ante Naciones Unidas. Es increíble el monto que inyecta Estados Unidos al gasto militar, 820 billones de dólares, cuando no se compara en lo absoluto la porción que da la ONU, 16.2 billones, nada que ver con lo que invierte en el gasto militar. Y por último, como dijo usted, ser líder tiene un costo, ¿no? Pero también China tiene la capacidad para ser líder y tiene un costo y lo está pagando fácilmente, desembolsa su dinero y a ver, pone su billete, ¿no? Quizás no alcanza al 22%, pero le dice a Rusia, a ver, Rusia, ven que sumémonos y ya somos igualitos que Estados Unidos. Magnífica presentación, doctora María Cristina Rosas. Ahora me permito, tengo el honor de ceder el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Prado Layande, hasta por 20 minutos. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Es un gusto estar en esta mesa. Me corresponde y voy a compartir pantalla, hablar de un tema que me parece muy interesante y se me asignó que es, bueno, efectos de en el marco de este contexto difícil ya lo dijo la doctora Rosas, una política exterior distinta, selectiva, reactiva, que en definitiva tiene, digamos, una agenda muy particular y que nos sorprende día tras día. Después de ver las noticias esta mañana, porque hay que hacerlo a cada día, a cada hora, a cada minuto, me permito presentar. ¿Se ve mi diapositiva? Sí se ve, Sí, doctor. perfecto. Bueno, pues yo intitulo esta presentación como USAID bajo la motosierra. Ya es un hecho concreto, un tema muy puntual que está llevándose a cabo, es vigente. USAID bajo la motosierra, la ayuda externa de Estados Unidos en la era Trump-Musk, porque aquí ya no solo gobierna el sector público, digo, sí, público, sino también el sector privado a través del señor Musk y su motosierra, que por cierto ayer le regaló Javier Milei a Musk precisamente el día de ayer. Bueno, vamos a ver. Mi planteamiento principal es que en este contexto actual, en donde los nacionalismos prevalecen, y con una agenda ultra neoliberal muy particular en términos políticos, económicos, ideológicos, sociales, pues lo internacional también, digamos, se afecta. Y en este sentido, el multilateralismo como tal, en términos amplios, abiertos, o como lo entendíamos antes, no es prioritario y al contrario, actos que tienen que ver con el multilateralismo como la cooperación internacional desde una perspectiva global u objetivos de desarrollo más amplios como la Agenda 2030, evidentemente todo eso no es prioritario, ¿vale? Y se pierde y se está perdiendo mucho de lo poco
relativamente poco o mucho que se había logrado en décadas recientes. Antecedentes. No nos sorprendamos, cuando Trump gobernó, pues hizo algo muy parecido. Parece ser que estamos frente a un déjà vu plus, yo diría, que es el retiro, la denuncia del acuerdo de adhesión de Estados Unidos en distintos organismos multilaterales, y ya se comentó aquí, eh, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, amenazas al TELCAN, a la OTAN. Y en ese sentido, pues hubo reducciones también a la cooperación internacional y evidentemente al apoyo, al soporte estadounidense a distintas instancias multilaterales, ¿no? Y también propias de la cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos. Aquí un texto donde hice referencia a todas estas historias interesantes. Ahora bien, estamos en un contexto de agenda cuasi global antisistema, ¿sí? Y esto tiene fundamentos teóricos. Me tomo un minuto y medio para hacer referencia a esto. Es decir, no es nuevo lo que estamos viviendo porque tiene fundamentos añejos, setenteros, ochenteros, digámoslo así, que vuelven a estar de alguna forma de moda, ¿no? El liberalismo económico, en el marco de las ciencias económicas, señala que la ayuda externa no sirve, no genera desarrollo, lo impide porque las fuerzas locales son el medio para efectivamente generar crecimiento y desarrollo, y la cooperación externa, los recursos externos, desincentivan la capacidad natural de las personas y países para salir adelante. Entonces tenemos aquí a Hayek, a Valle, a Bauer, a Nozick, aquí una foto de Hayek que está muy de moda por el presidente Milei, que lo cita a diario, en donde asientan que la ayuda externa, la cooperación internacional para el desarrollo, ATA, no genera desarrollo, sino todo lo contrario. Y por el otro lado, el realismo de las relaciones internacionales señala que la ayuda externa pues no es la mejor opción de política exterior, porque al fin y al cabo hay que dar un incentivo y eso es doloroso para los países, sobre todo los conservadores, pero hay que ofrecerla porque es un instrumento de política exterior y a través de este ejercicio el donante puede ganar, puede comprar, puede maniatar a los países receptores y dictarles la agenda, no en todo, pero en algunos temas y en algunos contextos específicos. Recordemos la icónica frase de Robert McNamara, secretario de Defensa, el presidente Kennedy, y después presidente del Banco Mundial, fíjense cómo pasó de un cargo a otro, que señaló lo siguiente: los programas de ayuda externa son las mejores armas que tenemos para asegurar que nuestros hombres uniformados no tengan que ir a combate. Promover el interés nacional a través de los menores costos, y este costo menor es precisamente la versátil, pragmática, política ayuda exterior, a través de USAID, que se creó precisamente en 1962-61 en la época del presidente John F. Kennedy. Bueno, ¿y qué ha pasado en los últimos años? Décadas, Estados Unidos es el primer donante de ayuda exterior para el desarrollo, asistencia oficial para el desarrollo. Históricamente, economía más grande, pues da más que cualquier otro país. Las cifras más recientes, 2023, 64,000 millones de dólares. Dinero público, gubernamental, estadounidense, a receptores en el mundo, organismos multilaterales, y Estados Unidos ocupa el primer lugar en términos de recursos brutos. Podríamos decir, Estados Unidos es muy generoso. Desde esta perspectiva, sí, pero si comparamos el monto total, 64,000 millones de dólares, con la capacidad de donación, es decir, el tamaño del país, el Producto Nacional Bruto, Estados Unidos no es tan generoso. Yo diría que es codo, porque pues ofrece el 0.24 de lo que podría dar, mientras que Noruega, ni siquiera se ve en esta gráfica, ofrece un poquito más del 1%, ¿sí? Entonces, aquí miramos que Estados Unidos verdaderamente nunca ha sido,
salvo en momentos especiales como el Plan Marshall, que la proporción fue de 2.5 en contexto álgido de Guerra Fría, y ayuda a países no en desarrollo, sino destruidos por la guerra, 16 países europeos que estaban, digamos, en camino de algunos tener gobiernos socialistas. En esos momentos, Estados Unidos sí ofrece ayuda externa y en este momento actual, pues la cuantía proporcional es de 0.24, poquito. Bueno, ¿cuáles son los principales receptores de AOD? En el año pasado, aquí lo tienen, Ucrania, ayuda para el desarrollo, no la ayuda militar, que eso es otro tema y podemos hablar de eso en otro momento y todo indica que se la van a quitar para dársela a Israel, efectivamente, y le van a cobrar a Ucrania, ¿no? Los apoyos prestados. Bueno, aquí tienen la lista de receptores, no me voy a detener, la proporción de cooperación multilateral, que es pequeña, siempre la cooperación bilateral prevalece respecto a la multilateral. Ningún país es apasionadamente multilateralista, ni antes ni ahora. Bueno, más sobre cooperación internacional estadounidense. Esta página es fascinante, es un estertor de lo que es o era USAID, y a eso voy. Miren ustedes los principales receptores. Vámonos a México, si les parece. El año pasado México recibió 232 millones de dólares, muy poco. Hemos llegado a 400, a 600, cuando hemos cooperado en materia de seguridad, ¿sí? No necesariamente ayuda militar, pero cooperación para seguridad en términos más, digamos, constructivos y no tanto defensivos. Pero aquí el caso es que, miren, Estados Unidos ofrece cooperación sobre todo para el desarrollo económico, asistencia humanitaria, 14,000 el año pasado, paz y seguridad, salud, apoyos programáticos, temas multisectoriales, democracia, medio ambiente, educación y servicios sociales. Y esto también quiero al menos que quede en este mensaje. No todo se hace a través de USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, sino que la cooperación estadounidense también emana directamente de distintas instancias gubernamentales, es decir, está semidescentralizada, ¿correcto? Bueno, esto me parece que es importante. Agricultura, tesoro, defensa, energía, etc. Muy bien. Vamos a volver a mi presentación. Aquí estamos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Bueno, pues una vez que vuelve Trump al poder, este año, comienzan a suceder muchas cosas y grandes transformaciones en su política interior y exterior. En materia de política interior, al buen estilo Nozick, Bauer y colegas, como ya vimos, la idea es cortar presupuesto público para que las libres fuerzas del mercado hagan su papel y promuevan crecimiento, desarrollo, repartición de riqueza. Y de ahí que Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, es funcionario, pero tiene ese alto cargo, tiene la misión de reducir la estructura gubernamental en Estados Unidos. Menos gasto público, en pocas palabras, en casi creo que millón de funcionarios en Estados Unidos. Está recortando, pues yo diría a placer y respecto a la percepción de Trump y de Musk en cuanto a lo que no, entre comillas, funciona. Percepción de un personaje que tiene una vida económica privada y de ninguna forma experiencia en el sector público. ¿Y qué ha ocurrido? Pues miren, aquí hago una cronología veloz. 20 de enero del 2025, Estados Unidos se retira o comienza a retirarse a partir de esta fecha de estas instancias multilaterales a las cuales ya se hizo referencia. El 2 de febrero de este año, Trump se refirió a los trabajadores de USAID, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la más grande del mundo,
la que tiene más recursos y hace más cosas en el mundo, como un grupo de lunáticos radicales. ¿Qué será eso? Gente especializada, maestrías, doctorado, experiencia en terreno, en desarrollo. No digo que todos lo hagan estupendamente bien, pero hay un acervo ahí interesante del 61 a la fecha. Y cataloga a la agencia, a USAID, como una organización criminal. Bueno, esto ya es una cosa excesiva. El 3 de febrero, Musk aseguró que USAID no tiene solución, no tiene opción, y no es una manzana podrida, sino una bola de gusanos. Y en ese sentido, Musk prometió acabar con USAID. Así. Vamos a ver, con base en algunos datos y actos no muy afortunados, efectivamente, de cooperación internacional de USAID, porque los hay, como los hay en cualquier agencia de cooperación. No todo el recurso para el desarrollo se destina al desarrollo. Bueno, a través de estos ejemplos no representativos, quiero decir, pues viene, digamos, la avanzada en contra de USAID, ¿no? El 3 de febrero del 2025, la secretaria de prensa dijo que es dinero destinado a la basura, lo que se invierte en USAID, que Trump ha encomendado a Elon Musk eliminar USAID para eliminar el fraude, el despilfarro, el abuso. Se cuenta que son palabras bastante violentas. La violencia es un rasgo también de la política exterior y de los golpes en contra del multilateralismo. El 7 de febrero, ahora sí, Trump ordenó el shuttle down, ¿no? El cierre y congelamiento, el freeze de los recursos y acciones de USAID por 3 meses. Me consta que todo se cerró, prácticamente todo se cerró, líneas de crédito, proyectos, programas computacionales, oficinas. El cuerpo y alma de USAID está ahora dormitando, ¿sí? Sus trabajadores están, no sé si en inglés, at stake, están en vilo, están de brazos caídos, la gran mayoría, y esto es algo diferente. Esto sí nunca había ocurrido, ¿ok? ¿Cómo voy de tiempo? Por favor. 12, ¿verdad? Muy bien. Quedan 5 minutos, doctor. Gracias. Esto nunca había ocurrido. Esto sí es un cambio, esto es un plus, esto es algo innovador que llama la atención. Es una acción estridente, dura, dolorosa, y es un hecho que USAID hoy en día no opera. O sea, incluso a mí ya me pasó que por aquí o por allá en otros países me dicen, profesor, no lo podemos invitar en este mes ni en el siguiente porque no hay recursos. Y yo, ay, ¿y por qué no hay recursos? Porque esto venía de USAID, precisamente. Incluso acciones académicas o de otro tipo provenientes o instrumentadas por organismos multilaterales en donde el financiamiento de USAID está presente. Es decir, el cierre de USAID afecta a proyectos y programas en países en desarrollo y también al funcionamiento de ciertos organismos multilaterales de Naciones Unidas y de otros, evidentemente, ¿vale? Entonces, aquí sí hay un efecto puntual, al menos al momento actual. Hay caos, hay confusión en el mundo de la cooperación internacional del desarrollo, que es, digamos, un subsistema de las RI. Ya dije que afecta a acciones muy puntuales de cooperación internacional, a funcionarios que de pronto se quedan imagínense, en Afganistán, esperando el cheque, esperando qué hacer con la familia, con los hijos, ¿sí? Proyectos de vida, no es banal decirlo. También está afectando al funcionamiento de otras agencias de cooperación. En El Salvador es el país más pequeño del hemisferio, y tiene una agencia de cooperación internacional, ESCO. Pues Bukele, que es afín a los planteamientos teóricos de Trump, de Musk, en términos de recortar recursos, pues la agencia de cooperación internacional de El Salvador ya cerró. O sea, también hay un efecto, digamos, dominó. Vamos a ver qué ocurre en Argentina, quizás lo mismo, ¿sí?
El gobierno de México, la presidenta Sheinbaum dijo que era buena idea que se cerrara USAID, pues porque USAID ha apoyado a través de una línea de apoyo a la democracia y al combate a la corrupción, eh, financiamiento a ciertas organizaciones mexicanas que analizan estos temas, y eso no le gusta al gobierno mexicano. Es decir, incluso desde el sur hay voces a favor del cierre de USAID en función de el enfoque o la percepción que tienen o que se tiene de esta agencia, que no es la blanca palomita de la solidaridad internacional, pero que por otro lado, pues también cofinancia proyectos que, me consta, cambian vidas o promueven derechos humanos. Me ha tocado ser profesor para ciertas instancias de seguridad del gobierno de México, hablando de derechos humanos, sin ningún tipo de condicionamiento en términos de qué decir y cómo hacerlo. Bueno, eh, ahora, mi planteamiento, porque es una hipótesis y quiero ser cuidadoso, es posible que la ayuda exterior de Estados Unidos no deje de funcionar y no deje de fluir después de cierta temporalidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, y ya lo dije al principio, la ayuda externa es un instrumento, entre otros, de política exterior. 2 minutos, doctor. Gracias. Para persuadir a gobiernos, para comprar gobiernos, para afianzar presencia, para presionar, para condicionar. Y no olvidemos que cuando un país como Estados Unidos ofrece ayuda externa, en muchos casos recurre a la ayuda TAM. El recurso de los insumos ofrecidos se adquieren en el país donante, es decir, Estados Unidos. Es posible que USAID pueda reducir su tamaño en términos institucionales, que incluso cambie su nombre, ¿por qué no? Pero mi apuesta, hipótesis cuidadosa, es que la ayuda externa de Estados Unidos seguirá siendo un instrumento, repito, entre otros, quizás persuasivos en primer lugar, de política exterior, y la ayuda externa será un instrumento proactivo, pero también que se utilice a manera de moneda de cambio respecto a exigencias por parte de Washington. Y esto ya se señaló. Esto genera una enorme oportunidad, yo diría un gran regalo para China, que no ha dejado de aumentar sus montos de cooperación internacional para el desarrollo, vía créditos, vía infraestructuras. Esta es una biblioteca maravillosa que China sembró en el corazón de El Salvador. He estado ahí y uno se siente pequeñito frente a esta enorme oda a la tecnología china. Y si Estados Unidos realmente deja de apoyar a ciertos países, China va a aprovechar y va a catapultar su presencia y su influencia geopolítica en distintas esquinas del planeta. Y finalmente Estados Unidos utilizará su ayuda externa a manera de amenaza frente a las exigencias de Washington en materia, ya lo hemos visto, económica, migratoria, comercial, etcétera. Es decir, será un instrumento más duro y más condicionado de política exterior de Estados Unidos. Mi último mensaje. La ayuda externa se suma con más algidez, lo he hecho antes, pero con más evidencia, al esquema que ha trabajado la profesora Rosas de zanahorias y garrotes en la ayuda exterior. Tic for tac, haces lo que yo te digo, te doy ayuda, no haces lo que yo te digo, te la retiro. El desarrollo no es el criterio, sino el interés nacional del programa. Una ayuda externa más selectiva, todavía más selectiva, le doy a mis amigos, a mis socios, a quienes me hacen caso, y se la retiro a quienes no hacen lo que yo les digo. Es un ejercicio más de la agenda anti-woke promovida por estos gobiernos ultra neoliberales, y es un acto más realista que nunca en tiempos en el año 2025. Todo esto, termino, afecta evidentemente al multilateralismo, sobre todo al multilateralismo que tiene que ver con el desarrollo, la Agenda 2030, los ODS, y esto está alineado a un proyecto político ideológico global. Y quizás una mesa en estos espacios sobre esta agenda no oficial, pero que está irrumpiendo el tablero global, sería muy interesante. Pero
termino en términos optimistas. Este espacio vacío que deja Estados Unidos, repito y reitero, lo ocuparán otros países como China, ojalá países europeos, la Unión Europea como tal, y también actores privados o la cooperación privada como fundaciones, que ya ha ocurrido cuando Estados Unidos se retiró de este organismo de Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático, en la primera presidencia de Trump. Llegó el señor Bloomberg y dijo, bueno, a mí me da mucha pena que mi país se retire de este organismo. ¿Cuánto dinero debemos? No, pues tantos millones de dólares, señor Bloomberg. Perfecto, sacó el cheque, firmó, o al menos yo pago la cuota de mi país a título personal a través de mi fundación. Es decir, no todo está dicho, pero en efecto hay grandes desafíos en este tema por las convulsiones que hace Trump en materia de cooperación internacional para el desarrollo a través de USAID. La historia está por verse y vamos a darle seguimiento a este asunto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Prado Layande. Definitivamente, pues el tema del nacionalismo, como inició en su presentación, es un llamado que hace el presidente Trump a través de sus acciones y discursos, y que pone a reflexionarnos sobre qué es prioritario para el interés nacional norteamericano, o mejor dicho, para los intereses de Donald Trump. La imagen que presenta en sus diapositivas el Elon Musk con esta motosierra, es una imagen que va dirigida pues, a todos aquellos países que dependen de la cooperación para el desarrollo, de la asistencia oficial para el desarrollo, lo cual es muy grotesco porque finalmente la cooperación para el desarrollo tiene que ser en un plan pues, de armonía, de cooperación, como su nombre lo indica. La cifra de 64,000 millones de dólares pues no es nada para el bolsillo de grandes empresarios, ¿verdad? Países como Ucrania, como lo hemos visto, pues están temerosos porque se cerró el apoyo, si bien es cierto, no es en la parte militar, pero sí en acciones de infraestructura. Y es sorprendente cómo este apoyo que brindaba Estados Unidos, pues iba dirigido para fortalecer pues, sistemas de salud, acciones de alimentación, fortalecer los sistemas democráticos en algunos países que lo requieren. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Quiero aprovechar el espacio para invitar a nuestro público asistente que nos ve por Facebook o por Zoom, que puedan formular sus preguntas a través del chat o también a través de la plataforma de Facebook. Al finalizar las presentaciones, daremos el espacio correspondiente a las preguntas y respuestas. Bien, ahora cedo el uso de la palabra, el honor para mí de presentar a la doctora Rebeca Aro Barón. Adelante, doctora, hasta por 20 minutos. Sí, muchas gracias y muchas gracias primero a la invitación a la doctora María Cristina por participar en este foro y por las presentaciones de mis profesores, que la verdad me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes. El día de hoy lo que yo voy a presentar es una pregunta que es: ¿está en crisis el multilateralismo? Y tomado a partir de la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. La presentación la dividí primero a partir de las prioridades que se están estableciendo en el ámbito nacional de Estados Unidos en materia de salud. Después presento esta orden y algunos puntos específicos que llaman la atención y que está relacionado con algunas de las preguntas que ha hecho el público respecto a cuáles las otras organizaciones internacionales que se están configurando para donar, en este caso, ayuda relacionada con salud. Y también retomo la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud en este tema. Bueno, para empezar, quisiera hablar sobre el hecho de que de las prioridades que tiene Estados Unidos en el ámbito nacional. Como ya se ha mencionado, Robert F. Kennedy Jr. fue nombrado el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos, me parece que la semana pasada o antepasada. Y este nombramiento como director de este departamento
fue en una audiencia muy controvertida en el Senado debido a que él ha tenido una posición antivacunas y sobre todo fue una antivacunas, pero hacia tecnologías muy específicas como fue la de la polio, que ha sido una vacuna pues que ha sido autorizada desde finales de la década de los 50, principios de los 60. Entonces, esta posición que ha tenido Robert F. Kennedy Jr., que ha publicado libros al respecto sobre esa posición, y que han sido libros que son bestseller, fue muy controvertida tanto por republicanos como por demócratas. Sin embargo, debido a que los republicanos cuentan con la mayoría en ambas cámaras, al final Robert F. Kennedy fue nombrado como director de este departamento. Y llama la atención también que entre las prioridades que tiene en salud son las enfermedades cardiovasculares, no las infecciosas. Y también ha mencionado que entre pues estas prioridades que va a llevar a cabo como director de este departamento es la nutrición y reducir la obesidad de los estadounidenses. Eh, esto, esto ha sido bajo argumentos en contra de de la industria agroalimentaria, que también esta denuncia que ha hecho este personaje en contra de la industria agroalimentaria ha sido apoyada por figuras del Partido Demócrata como por Bernie Sanders, ¿no? Este caso específico de esta denuncia de la industria agroalimentaria. Entonces, pues tenemos, a ver, primero que hay este cambio en prioridades en el ámbito nacional en Estados Unidos y pues justamente el hecho de enfocarse en las enfermedades cardiovasculares deja a un lado las infecciosas, ¿no? Que también allí ha habido una gran discusión. Porque lo que se menciona es que si ha habido un control de las enfermedades infecciosas, es por estos mecanismos de prevención que se han puesto en marcha. También es importante decir que a la llegada de Donald Trump, uno de los discursos que hizo respecto a salud o de este departamento, fue que se necesitaba sacudir las instituciones sanitarias y remodelarlas. Entonces, uno de los mecanismos en los cuales quiere hacer esta sacudida es a partir de la reducción de trabajadores en las agencias pertenecientes a este departamento, que son alrededor de 80,000 personas. Y entre estas agencias, pues está la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, están los Institutos Nacionales de Salud, el NIH por sus siglas en inglés, y los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, ¿no? Entonces, ya en la prensa han salido notas de que diferentes directores de estas agencias han recibido como notificaciones respecto a que dividan a los trabajadores en aquellos que son prioritarios de aquellos que no son prioritarios. Y entonces esto, pues nuevamente, pone en discusión sobre cuál va a ser o sea, que quiere implementar medidas para reducir el papel regulador del Estado, supuestamente corrupto e ineficiente, y que a final de cuentas va a ser fachada para eliminar reglas y mecanismos de vigilancia a favor de la salud pública. Creo que también es importante mencionar que, por ejemplo, en algunos de estos departamentos, por ejemplo, como la FDA, ha habido preguntas ha habido críticas y discusiones sobre algunos mecanismos que tienen instrumentados para la aprobación comercial
por ejemplo, de los biológicos o de los dispositivos médicos en estos mecanismos de fast track, de revisión prioritaria, pero pero en vez de que la reforma fuera como para hacer un replanteamiento de estos mecanismos que tiene la FDA para agilizar la entrada de ciertas tecnologías al mercado, no, esta reforma no ha sido con base en eso, sino ha sido con base en la reducción de los trabajadores de esta agencia. Entonces también existen preguntas sobre cuál es la finalidad de esta reforma, ¿no? Entonces, ya hablando sobre la orden ejecutiva para salir de la Organización Mundial de la Salud, que fue emitida el 20 de enero, que inmediatamente después de que llegó Donald Trump. El propósito es, pues, eso, ¿no? Que Estados Unidos salga de la Organización Mundial de la Salud. Los argumentos que utiliza es porque hubo un mal manejo de la pandemia del SARS-CoV-2, que hubo un fracaso de la OMS en adoptar reformas, que ha habido una incapacidad de demostrar independencia por la influencia política de los Estados miembros de la OMS. Eso haciendo referencia evidentemente a la República Popular de China, y también hace referencia a que el presupuesto que Estados Unidos envía es, es mayor comparado con el de China, con el de la República Popular de China, si se compara a partir del número de habitantes. Entonces, las acciones que plantea, pues es el retiro de la OMS, que esta acción va en consonancia con lo que sucedió en la anterior administración Trump, pero que no pudo llegar a ser ejecutada porque lleva un año para hacer ese retiro, ¿no? O sea, para hacer ese retiro. Ahorita está la orden ejecutiva, entonces el retiro va a tomar hasta el próximo año para que Estados Unidos salga de la OMS. La siguiente acción es establecer mecanismos del Consejo Nacional de Seguridad para salvaguardar la salud pública y fortalecer la bioseguridad. También es pausar la transferencia de fondos y recursos a la OMS, reasignar el personal del gobierno de Estados Unidos que trabaja con la OMS, identificar colaboradores internacionales que lleven a cabo labores de la OMS, y aquí es muy importante y es en lo que voy a enfocar con la segunda parte de la presentación para identificar cuáles son estos colaboradores que se vislumbran y que no son nuevos, en realidad vienen desde la década de los 80 del siglo pasado. Eh, la siguiente acción es suspender las negociaciones del acuerdo para las pandemias y las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional, porque como bien saben, a partir del SARS-CoV-2 empezó a haber toda una discusión sobre los mecanismos que estaban instrumentados en la OMS para que la comunidad internacional pudiese hacer frente a las pandemias, ¿no? Entonces, ahorita están estas negociaciones, pero Estados Unidos suspendió su participación de ellas, y también menciona que estas no son vinculatorias para Estados Unidos. Antes de pensar como en los diferentes colaboradores internacionales que pueden existir, me gustaría hacer énfasis en que la Organización Mundial de la Salud es la coordinadora de la actuación internacional en materias de salud, o sea, en el ámbito internacional. Pertenecen a ella 194 Estados miembros. Estados Unidos es miembro fundador desde 1948. Hay una heterogeneidad política, religiosa y cultural, y en la Asamblea Mundial de la Salud cada país cuenta con un voto, y esto es muy importante porque eso significa que el presupuesto, o sea, que las decisiones que se toman sobre el presupuesto son acordadas por el conjunto de países que participan de esta organización.
Entonces, esa cuestión no es una cuestión menor, porque eso significa que, pues eso, ¿no? Que hay como una coordinación de los 194 países sobre las decisiones del presupuesto. Las actividades de la OMS es tanto en producción y difusión de evidencia científica, en el sentido de que, por ejemplo, tienen la elaboración de lista de medicamentos esenciales, que es un programa que comenzó en 1978 y que es con el fin de guiar a los países para que elaboren sus propias listas de medicamentos esenciales, y que ha sido un programa muy exitoso porque ha aumentado, o sea, sí ha guiado a los países para que cuentan con estas listas propias, ¿no? E identificar que es un medicamento esencial de aquellos que no lo son. También cuenta con, también ha producido, o sea, ha clasificado tiene una clasificación internacional de enfermedades, establece normas, que eso tampoco es menor, a pesar de que sean normas que no sean vinculatorias, que sean de soft power. El establecimiento de normas en el ámbito internacional es un punto fundamental, justamente como para hacer, para contar con este cuerpo jurídico al cual los países se puedan adscribir en caso de una emergencia sanitaria, ¿no? Hay también una coordinación de respuesta a enfermedades y cuentan con asistencia técnica. Estas son o sea, como algunas de las acciones de las actividades que hace la Organización Mundial de la Salud, y nuevamente enfatizar el papel político, ¿no? De la participación del conjunto de los 194 países. Uno de los argumentos que utiliza Estados Unidos o que utiliza el gobierno de Donald Trump en esta orden ejecutiva es que ha habido un fracaso de la OMS en adoptar reformas. Sin embargo, en la organización ha habido diferentes discusiones en diferentes en diferentes emergencias sanitarias respecto a cuál ha sido la actuación para enfrentar estas pandemias, ¿no? La primera fue durante la crisis de VIH, en la cual se decía que había una respuesta limitada. Y entonces, por tanto, se creó UNAIDS en 1999. Después, en Quedan 2000, 5 minutos, doctor. sí, gracias. En 2011, bajo la dirección de Margaret Chan, se planteó una reforma también en 4 términos: programática, gobernanza, gestión, y se incluyó también una creación de operaciones de respuesta de emergencia, debido a que durante la crisis de ébola en 2014, la administración de Obama, hubo un gran descontento por la administración de Obama, acusando a la OMS de haber respondido de manera limitada a esta emergencia sanitaria. Entonces, allí también, como que cuando estaba escuchando a la doctora María Cristina, me hizo también como que lo vinculo con esta parte, en que no solo han sido el partido republicano, sino también el demócrata, que ha habido un cuestionamiento sobre el funcionamiento bueno, en este caso particular, de la OMS. Entonces, sí ha habido una adopción de reformas, o sea, ha habido un proceso lento de adopción de reformas. Como les mencioné, también se está negociando el Tratado para Pandemias y las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional, que es importante decir que no solo incluye preparación. Por ejemplo, en el ámbito regional, aquí en América del Norte, se acaba de salir el NAPAPI, pero ese NAPAPI, que también es como para en caso de que surja una pandemia en América del Norte, pero solo se enfoca en la preparación, no en la respuesta. Y es un punto, por ejemplo, en el caso de México, ha sido muy enfático, ha sido como muy vocal
en la Asamblea Mundial de la Salud y en este tratado para incorporar el tema de acceso y distribución equitativa de patógenos, ¿no? Que ese es un gran tema. Entonces, la pregunta es si hay una crisis del multilateralismo, identificar los colaboradores, como dice la orden ejecutiva, se tienen que identificar colaboradores internacionales que lleven a cabo labores de la OMS. ¿Quiénes son esos colaboradores y cuál es el polo rival en el escenario internacional? Entonces, más que preguntarme o preguntarnos, creo, sobre si hay una crisis del multilateralismo, más bien la pregunta sería si no es más bien una crisis del multilateralismo basada en el tipo de gobernanza, es decir, en el tipo de gobernanza que plantea la OMS, ¿no? Que es con base en la decisión de 194 países. Creo que se debe recordar que en el ámbito global está el Banco Mundial, que tiene estos fondos intermediarios financieros y que han incluso superado el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y también un fondo reciente que se creó a partir de la pandemia del SARS-CoV-2, que es el fondo pandémico, ¿no? Pero estos fondos son más bien decididos, o sea, los programas que se instrumentan están más basados en la eficiencia y no son decididos por la comunidad internacional. O sea, como que cada uno de los fondos tiene diferentes tipos de gobernanza, 2 minutos, doctor. gracias, gracias. Y que además estos fondos, bueno, empezaron a ser creados en la década de los 80 con la irrupción del neoliberalismo. También se debe recordar que, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, del 2002 al 2019, el presidente fue John Kim, que es un antropólogo médico, ¿no? Y que va en consonancia con este interés por parte del Banco Mundial en temas de salud global, ¿no? Digo, no, o sea, los fondos intermediarios son en diferentes temas. Uno de esos temas ha sido salud. Y bueno, otra de las preguntas es si la crisis del multilateralismo no está basada en valores. Se debe recordar que la OMS ha hecho un énfasis en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y que ha publicado, por ejemplo, guías respecto al aborto, que aquí en ciertas feministas los han retomado. Por ejemplo, aquí en México, Dalia de la Cerda lo menciona muy bien en su libro Desde los Hulos, que ha retomado esas guías con el fin de brindar misoprostol a mujeres, ¿no? Entonces, el gobierno actual de Donald Trump, pues ha sido como muy enfático, ¿no? En esta posición de que en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Incluso ahora que, bueno, con esto de la suspensión de la USAID, de la cual ya habló el doctor Juan Pablo, la exención, por ejemplo, que hubo una exención a dicha suspensión y que también dio la posibilidad de que en algunos programas, por ejemplo, fueran otra vez, o sea, que se volvieran a realizar esos programas. Dicha exención no incluyó ni aborto, ni planeación familiar, ni programas de género, ni de ideología. Entonces, también la pregunta es si más bien la crisis del multilateralismo no está basada en valores. Y bueno, por último, hay otras preguntas a partir de la salida de Estados Unidos que también están o sea, que también hacen referencia a otras cuestiones que pusieron los doctores que me antecedieron. Y es qué va a pasar, por ejemplo, con el presupuesto, si Europa destinará más fondos, los países BRICS, los países del Golfo, las organizaciones filantrópicas,
¿Qué va a pasar con el intercambio de conocimiento científico? O sea, porque se debe recordar que hay centros de colaboradores en Estados Unidos que colaboran con la OMS, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese intercambio científico? ¿Qué va a pasar con los, que si hay otros países que van a enviar expertos técnicos a la OMS que suplan a aquellos de Estados Unidos que partieron? Y también hay preguntas sobre la creciente desinformación y escepticismo en la salud pública, incluyendo hacia la OMS. Bueno, ya en reflexiones finales, me parece a mí que hay una crisis del multilateralismo, pero más bien basado en la gobernanza que representa a todos los países, así como en las prioridades que han sido desarrolladas desde 1948. La OMS claramente es más débil después de la salida de Estados Unidos. Argentina anunció su retiro hace una semana. No obstante, otro conjunto de organizaciones en el ámbito global tomará relevancia, las cuales nacieron a partir del neoliberalismo en la década de los 80, como el Banco Mundial o la Fundación Bill y Melinda Gates. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca Aro Barón. Definitivamente también es un tema pues de producto de esta decisión de Donald Trump de acabar con la cooperación para el desarrollo y sobre todo para aquellos organismos internacionales como lo es la Organización Mundial de la Salud. Lo que llama la atención como el nombramiento de Robert Kennedy Jr., pues destacado político norteamericano y de gran pues, presencia histórica por el abolengo, la parte familiar que representa, pues ahora pues vaya a impulsar las políticas y decisiones de Donald Trump. Bien, muchas gracias, doctora. A continuación, me voy a permitir leer las preguntas que atentamente el público envió a través de la plataforma de Facebook Live y de la plataforma Zoom. Bien, la primera pregunta, y también, por supuesto, para que tomen nota los ponentes, ¿verdad? Bueno, aquí tengo la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son las alternativas de los organismos internacionales para el desarrollo de sus agendas ante las acciones actuales de Trump? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían las principales implicaciones en el escenario internacional al tener a China entre los principales contribuyentes de organismos internacionales? La siguiente pregunta que enviaron por Facebook dice, ¿China y Rusia serán quienes dominarán al mundo? La siguiente pregunta dice, ¿qué pasará con las reformas a la ONU en sus 80 años en medio de las patadas de Estados Unidos contra la institución? La siguiente pregunta, ¿cuánto aporta México a la ONU? ¿Paga a tiempo? Un tema muy interesante, ¿verdad? La siguiente pregunta, también enviada por Facebook, dice, doctora, sería muy interesante que comentara qué papel juega hoy en día la diplomacia pública con el presidente de Estados Unidos. Gracias. Se refieren, yo creo que a la doctora Cristina Rosas por el tiempo en que fueron llegando las preguntas. La siguiente pregunta de Facebook dice, ¿las agencias de cooperación internacional de países desarrollados correrán la misma suerte que el USA siguiendo el ejemplo de Trump? Ya dijo el caso de El Salvador. Esto es para el doctor Juan Pablo. La siguiente pregunta de Facebook dice, ¿el USA no es la cara amable de la CIA? Muy interesante esta pregunta. Otra pregunta por Facebook dice, ¿cuál es el lado oscuro de la filantropía? La siguiente pregunta, también por Facebook, dice, ¿con qué va a reemplazar Estados Unidos a la UNESCO, dado que parece que no le gusta estar en ese organismo? Otra pregunta en Facebook dice, que alguien le diga a Robert Kennedy que la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares obedecen a estilos de vida basados en el consumo de ultraprocesados. Coincido con esa pregunta. Bien, pregunta siguiente de Facebook, dice, ¿por qué el titular del Departamento de Salud no es el prestigiado doctor Fauci? Y otra pregunta de Facebook dice, ¿qué va a pasar con la Organización Panamericana de la Salud? También saldrá Estados Unidos de la OPS. Y por último dice esta pregunta, si aconteciera otra pandemia igual o peor que el COVID-19 durante esta presidencia de Trump y teniendo a Robert Kennedy a cargo, ¿qué escenarios se vislumbran? Bien, esas serían nuestras preguntas para nuestros participantes. Todas son muy inquietantes y adelante. Si gustan, podemos empezar por la doctora Cristina, el doctor Juan Pablo y la doctora Rebeca. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas.
Muy interesantes, darían para varios seminarios. Bueno, sobre la implicación de que China sea el principal aportador de recursos de organismos internacionales, creo que estriba también en lo que es China y su sistema político y la manera en que ha actuado, por ejemplo, incluso antes de que se desarrollara esta iniciativa de la Franja y la Ruta. China tiene un régimen autoritario. Hemos visto que ha privilegiado relaciones de inversiones y comercio con países no necesariamente democráticos y, bueno, a diferencia de Estados Unidos, que suele condicionar inversiones y comercio a que los países beneficiarios respeten las instituciones y sean democráticos y demás. En el caso de China eso no es una condicionante. Entonces, a mí me parece que una de las principales implicaciones es que China no va a ser un defensor de lo que consideramos como las mejores causas, como por ejemplo la protección ambiental. China es el país que más contamina a nivel mundial, ni tampoco será defensor de las mejores causas en derechos humanos. Sabemos la situación de derechos humanos en la República Popular, como tampoco en los derechos de las mujeres, la equidad, en fin. Entonces, que sea el que principalmente financia, qué bueno que haya recursos que China pueda canalizar, pero también me estoy temiendo que la condicionalidad no va a ser favorable a una agenda incluyente, pro democracia, pro derechos humanos, si es que China se convierte en el líder del mundo. Preguntan si China y Rusia dominarán al mundo. No lo sé. Parece que está más cargado a China, pero presupuestalmente en la ONU parece que la tendencia apuntaría a que esos dos en contubernio pueden convertirse en la principal fuente de financiamiento de Naciones Unidas. Que si México paga sus cuotas a tiempo a la ONU y cuánto paga, México aporta el 1.3% del presupuesto de Naciones Unidas. En realidad, todos los países de la ONU ya tienden a atrasarse en el pago de sus cuotas. Los Estados Unidos es escandaloso porque debe $1,000 millones y Biden prometió, recién llegó a la Casa Blanca, que iba a ponerse a mano con la ONU, pero no lo hizo. Entonces, Estados Unidos es el más moroso. Los demás países, bueno, hay una cuestión con la ONU de que la fecha en que hay que liquidar lo que es la cuota es el 31 de enero y los años fiscales de los países no funcionan así. Entonces, hay un desfase entre la fecha en que hay que liquidar las cuotas a la ONU y las fechas de los años fiscales. El caso de México paga en el transcurso del año, ¿sí? Sí paga, pero es el 1.3% del presupuesto. El país latinoamericano que más aporta a Naciones Unidas es Brasil. México viene en segundo lugar. ¿Qué pasa con la diplomacia pública de Trump? Bueno, la diplomacia pública hemos visto históricamente que es un recurso de las administraciones estadounidenses para ganar las mentes y los corazones de las audiencias a través de diversas acciones. Yo considero que, por ejemplo, lo de USAID es parte de diplomacia pública, ¿no? Es una forma de presentar a Estados Unidos como benévolo, como cooperativo, como contribuyente para solucionar algunos de los graves problemas de desarrollo que enfrenta el mundo, pero estamos viendo una diplomacia pública selectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto bien o qué tanto mal le hace a la imagen pública de Trump? Bueno, estamos viendo que está surtiendo efecto en algunos gobiernos y que hay admiradores de Trump no solo en Estados Unidos. Entonces, si la diplomacia pública de Estados Unidos en la era de Trump está llamada a que se justifique todo lo que hace Trump en aras de la eficiencia, de la reducción del gobierno, en aras de que el capital corporativo tenga más márgenes de maniobra. Créanme que eso está teniendo eco como diplomacia pública a nivel internacional. ¿Cuál es el lado oscuro de la filantropía? Bueno, hay varios lados oscuros. La filantropía no es un free lunch, eso no existe. El interés tiene pies. La primera motivación de la filantropía, a mi manera de ver, son las descargas fiscales, ¿sí? Porque si tú eres filántropo, tú puedes tener descargas fiscales como contribuyente. Pero también está el tema de que cada vez más puedes influir en las políticas públicas, ¿no? Y eso lo vimos hace años, acordarán que Ted Turner, el dueño de CNN, decidió donar la tercera parte de su fortuna, $1,000 millones, a Naciones Unidas. Y todos dijimos, ay, qué padre, ¿no? Que un señor tan rico
done la tercera parte de su fortuna a la ONU, pero creo que nosotros no leímos las letras chiquitas. Se habrán fijado que CNN tiene la primicia de todas las noticias que tienen que ver con Naciones Unidas, ¿no? Entonces, si ocurre alguna situación que involucre a Naciones Unidas, ahí está la primicia, la primera emisora en poder tener acceso a esa información es CNN, más otras condiciones que seguramente no conocemos. La filantropía pone condiciones y establece agendas que no necesariamente son las agendas prioritarias para promover el bien común. Sobre Estados Unidos, que no se siente cómodo en la UNESCO. La razón por la que Estados Unidos favoreció el nacimiento de la UNESCO fue para generar una narrativa y difundir valores que contrarrestaran al comunismo soviético y a la ideología soviética. Y esa es la razón por la que fue un fuerte impulsor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Después de que Reagan se salió en 1900, en los años 80, sí, durante su presidencia, él llegó en 1980 y retiró a Estados Unidos de la UNESCO. Estados Unidos tardó 2 décadas en regresar y fue con George W. Bush en 2003 cuando regresa a Estados Unidos a la UNESCO porque Bush quería ganar las mentes y los corazones de las audiencias cuando se produjeron los atentados terroristas del 11 de septiembre y se satanizó a todo lo islámico y a todo lo que tuviera que ver con Irán y países árabes. Entonces, fue una forma en que UNESCO buscó entablar un diálogo civilizatorio y tratar de promover los valores occidentales en medio de toda esta crisis de la amenaza terrorista. ¿Ok? Entonces, la UNESCO le sirve a Estados Unidos, pero me parece que Estados Unidos tiende a ser reacio cada vez que se aborda el tema palestino. Como les comentaba, la razón de que Trump decidió retirar a la UNESCO a Estados Unidos de la UNESCO en 2017 fue porque la UNESCO recibió como miembro de pleno derecho al Estado palestino. Y finalmente, bueno, quiero hacer un comentario. Me imagino que la pregunta no fue para mí, pero sobre el doctor Fauci. El doctor Fauci, este gran científico que encabezó la campaña contra COVID en Estados Unidos en la primera administración de Trump, yo recuerdo y me disculpo con el público que Trump lo llamó imbécil, ¿sí? En una conferencia de prensa dijo que el doctor Fauci era un imbécil. Entonces yo no creo que en su segunda administración Donald Trump vaya a convocar al doctor Fauci, a quien considera un imbécil, y pues esto también explicaría por qué reclutó a un antivacunas, a una persona bueno, tiene una serie de problemas con noticias falsas como Robert Kennedy para presidir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Muchas gracias. Gracias, doctora María Cristina. Doctor Juan Pablo, adelante. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Pues vamos a ver, estamos en tiempos en que la ayuda externa es un instrumento y será un instrumento cada vez más condicionado, ¿no? A los intereses del proveedor. Ya lo dije, esto no es nuevo, pero estamos en una era de mayor dinamismo en este sentido, de forma mucho más contundente. Un ejemplo muy claro es la exigencia, ya no es solicitud, exigencia de Estados Unidos en Ucrania para utilizar tierras raras y sobre todo titanio, ucranio, a favor de empresas privadas estadounidenses, digamos, a cambio o para pagar el apoyo presupuestal en la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania. Es decir, viene la exigencia tras la ayuda, una exigencia política, ideológica, económica, y creo que este escenario lo vamos a ver de forma cada vez más contundente. Sobre el tema de China, coincido absolutamente. China, si bien no condiciona su ayuda externa en materia de democracia, derechos humanos, buen gobierno, sí condiciona su cooperación internacional en términos políticos, geoestratégicos y comerciales, ¿no? Si no rompes relaciones diplomáticas con Taiwán, no hay ayuda china, evidentemente. Si criticas a Beijing en foros multilaterales, no hay ayuda, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, China, como Estados Unidos, pero más que Estados Unidos, prioriza su cooperación bilateral por encima del multilateralismo.
el multilateralismo está golpeado por todos lados, y tanto de países desarrollados como países en desarrollo. Entonces, China es un buen ejemplo en este sentido. El tema de la diplomacia de las vacunas, que en su momento se comentó, es un excelente ejemplo a este respecto. Si China ofrece vacunas a cierto país, pues la bandera china ondea y no necesariamente el multilateralismo. En este sentido, la historia de la cooperación internacional es muy interesante. Se comenzó con un precepto de, bueno, ayuda para el desarrollo. Después, trade, not aid, es decir, permítanos al sur vender productos al norte y no nos den ayuditas condicionadas precisamente porque eso no nos va a desarrollar. Más recientemente, el precepto de Aid for Trade, ayuda para promover comercio, se puso sobre la palestra, pero los chinos hacen algo bien interesante. China aplica el precepto Aid for Free Trade, o sea, doy ayuda para que firmes acuerdos de libre comercio a favor de Beijing. Y esto ocurre en distintos países, los más recientes, Costa Rica, que construyen obras faraónicas enormes para después impulsar, exigir, culminar el libre comercio, obviamente a favor de Estados Unidos. Eso es muy interesante. Sobre la pregunta del lado oscuro de la filantropía, absolutamente. Al fin, si bien la cooperación internacional tiene ciertas normas e instancias que más o menos intentan regular a este flujo de recursos y de apoyos, cuando hablamos de agencias, más bien de fundaciones privadas, las fundaciones privadas no se arraigan a ninguna normatividad gubernamental porque son privadas y puede haber más discrecionalidad. Entonces, bien que haya nuevas fuentes alternas de cooperación para el desarrollo, pero no hay un código de conducta global en la materia para las fundaciones privadas, para bien y o para mal. Es decir, sí puede haber agenda oscura y la hay en ese momento. Al fin y al cabo, Bloomberg, cuando intentó llenar ese espacio vacío de financiamiento de Estados Unidos a este organismo de lucha contra el cambio climático, pues Bloomberg tiene su agenda económica y política. Él quería ser precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano y ya se señaló aquí, quien quiere liderar algo tiene que pagar. Entonces, hay agendas ocultas en este sentido, evidentemente. Quiero también aquí señalar que hay incongruencias, obviamente, en esta postura de Trump, USAID. Trump corta la ayuda externa, por ejemplo, a Estados Unidos, a Centroamérica, pero exige que no haya migración. ¿Quién paga entonces? ¿No? O sea, ¿quién va a, digamos, ocuparse de promover desarrollo o intentar hacerlo para que no haya migración y, por tanto, que Estados Unidos no nos sancione por huestes migratorias desde nuestro territorio a Estados Unidos? Es decir, la carga política, financiera, se está cargando, se está decantando, al menos por ahora, a México o a los países centroamericanos. Y eso, pues, es incongruente porque no necesariamente tenemos suficientes capacidades. Hay una fuerte, bueno, si USAID es la cara amable de la CIA, es una muy buena pregunta. En ocasiones sí, y voy a contar una anécdota en 30 segundos. Tengo una familiar puertorriqueña y el papá de esta familiar trabajó para USAID desde Puerto Rico, trabajaba en cooperación para el desarrollo vía USAID en Centroamérica. Y finalmente me contó esta persona que su papá, bueno, pues sí tenía algunos vínculos con la CIA, por supuesto en contexto de Guerra Fría. USAID ha sido utilizada como una herramienta o medio también, no solo para promover desarrollo, sino para hacer otras actividades, digamos, que tienen que ver con la CIA en ciertos momentos, en ciertos países, en ciertos contextos. Entonces, sí ha ocurrido, y hay algunas investigaciones, pocas, pero las hay a este respecto, ¿sí? Pero al fin y al cabo ha sido un instrumento de política exterior. Me llama la atención que Trump no aproveche ese brazo oscuro de USAID para
promover los intereses de Estados Unidos. Parece ser que no hay suficiente comprensión de lo que es la ayuda externa, mucho menos USAID. Y finalmente, ¿qué va a pasar o qué puede pasar con las agencias de cooperación internacional para el desarrollo en América Latina frente a esta situación de USAID? Algo ocurrirá, muy posiblemente. México ya dijo que qué bueno que se desmantele USAID. Bueno, la Agencia Mexicana de Cooperación, al menos en alguna ocasión, en el sexenio pasado, sí ha estado en peligro de desmantelarse, pero es la instancia ejecutora de programas de cooperación para el desarrollo en Centroamérica. Ahora México da dinero a posibles migrantes para que supuestamente no emigren a Estados Unidos, cosa que no tiene mucha eficacia, todo indica, porque dar dinero a potenciales migrantes no puede promover que ahorren y que viajen a Estados Unidos. Pero si no hacemos algo, Estados Unidos nos puede sancionar, como ya lanzó la advertencia. Es decir, no sabemos qué va a pasar. Es un golpe fuerte a la cooperación internacional para el desarrollo y a la institucionalidad nacional en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Vamos a ver qué ocurre, pero alguien tiene que financiar cooperación para el desarrollo y tiene que haber instancias especializadas a ese respecto, porque si, por ejemplo, México no hace esa tarea en Centroamérica, aumenta la migración, o al menos no podemos informar a Washington que algo estamos haciendo en materia de cooperación internacional para el desarrollo para contener migración. Por lo tanto, es un tema complejo, no sabemos del todo qué va a suceder, pero se están moviendo, digamos, los fundamentos clásicos, normativos e institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo, y confío en que esto sirva para que estas agencias que usan recursos de cooperación hagan más con menos y que se priorice cooperación para el desarrollo y no solo cooperación para la contención de la migración o de la inseguridad, sino que realmente apueste hacia programas de más larga data y más complejidad en materia de desarrollo, como lo dicta la Agenda 2030, y en definitiva que la cooperación no sea un instrumento solamente simbólico, ¿verdad?, frente a los grandes desafíos nacionales. Ese es el gran reto para el multilateralismo en general, las políticas exteriores de países desarrollados y en desarrollo en lo particular. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Pues también excelentes respuestas a todas las preguntas de nuestro público asistente. Nos queda ya poco tiempo. Doctora Rebeca Aro, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues el titular justamente del Departamento de Salud y Servicios Humanos lo elige Donald Trump. Robert F. Kennedy se debe recordar que fue candidato independiente en la elección del 2024, o sea, en las elecciones pasadas, y después Donald Trump lo propuso como director de este departamento, ¿no? También ahorita con esta pregunta se me vino a la mente que recientemente Donald Trump le quitó la protección de seguridad a Fauci. Entonces, bueno, ahí es una cuestión. Respecto a la pregunta de qué va a pasar con la OPS, si también saldrá Estados Unidos de la OPS, se manejan presupuestos distintos. El presupuesto que envía Estados Unidos es distinto, el de la OMS, que el de la OPS. Entonces, hasta ahorita no se ha anunciado ninguna orden ejecutiva de que salga de este organismo regional. Entonces, por el momento, sigue en pie su participación. Respecto a la pregunta de qué escenarios se vislumbran en caso de otra emergencia sanitaria, bueno, tenemos que recordar que las normas de la OMS, que hasta ahorita el único reglamento que existe es el Reglamento Sanitario Internacional, puesto que el Tratado para la Prevención
Preparación y respuesta ante pandemias no se ha concluido, pero el Reglamento Sanitario Internacional sigue, aunque no reforma, o sea, con la última reforma del 2005, entonces ese sigue aplicando al resto de los países. Y también como que hacer énfasis en que pues el otro, la otra institución que se ha propuesto como para esta preparación ante pandemias es el Fondo Pandémico del Banco Mundial. Sin embargo, como les mencionaba, este es más bien para programas que son decididos por donantes y receptores, y no es de normas como el propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, respecto a la pregunta sobre el sarampión, efectivamente, ahorita resurgió un problema de salud pública. Durante la pandemia del SARS-CoV-2 hubo una disminución en la cobertura de vacunación del 86% en la que estaba en el 2008. En el 2008 era del 86%, en el 2021 fue del 81%. Entonces, esto significó una disminución y por tanto ha habido un resurgimiento, ¿no? Y por eso era el énfasis con el cual abrí mi participación en lo que se ha contestado y se ha criticado la postura de Robert F. Kennedy, en que dice que las enfermedades infecciosas ya no son importantes. Pues sí, efectivamente, ya, o sea, pero no ha habido un aumento, pero es porque los estados han instrumentado medidas, por ejemplo, de vacunación, ¿no? De contención, pero en el momento en el que los estados dejan o interrumpen sus presupuestos para esos programas, pues hay un aumento, ¿no? Y pues hay un aumento. Y también creo que es importante mencionar que que actualmente hay 40 crisis de emergencia de salud pública que son de grado 3 en el mundo, como el dengue, el ébola, la influenza aviar, y que es derivado de los conflictos bélicos que hay en diferentes partes del mundo, como Ucrania, Gaza y Sudán, ¿no? Entonces, creo que también no se debe dejar de lado esto. Y allí yo concluiría. Muchísimas gracias, doctora Rebeca Haro. Pues bueno, hemos llegado al final de este seminario virtual. Agradecemos a todos los participantes, doctora María Cristina Rosas, doctor Juan Pablo Prado, doctora Rebeca Haro y por supuesto a nuestro público invitado que estuvieron presentes tanto en la plataforma de Zoom como en Facebook. Bien, antes de cerrar la transmisión, quiero recordarles que el próximo viernes 28 de febrero estaremos cerrando esta ronda de seminario de actividades con el panel, el papel de las grandes corporaciones en la administración de Trump y las implicaciones de ello para el mundo y México. Un tema muy interesante, no se lo pierdan y esperamos próximamente la Liga de Conexión para estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Doctora Rosas, muchas gracias.